El desafío que tiene la educación dominicana no es pequeño. Es un desafío muy grande. Son 2.8 millones de personas involucradas con el proceso educativo directamente. Porque están los estudiantes, están los maestros, al mismo tiempo están las familias, que no se cuentan, pero habría que decir que es mucho mayor lo que abarca la educación en tiempos de pandemia por COVID-19. Iniciar el año escolar 2020-2021 representa un gran desafío y las autoridades ya han hablado de cuáles son los aspectos en los que van a poner atención especial y han decidido iniciar el año escolar en septiembre. En primer lugar, en septiembre, con la formación de todos aquellos educadores en materia de tecnología, porque vamos a usar la tecnología. Hemos invitado a Dinora García Romero, que es una educadora de muchos años, ha sido especialista en temas tratados especialmente por el Centro Poveda, y ella es la rectora del Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda, para que nos comente y podamos hablar sobre este año escolar. ¿Cómo lo ve Dinora García, maestra, educadora, experta en temas educativos, como lo han planteado las autoridades? ¿Está correcto? ¿Hay algunas cosas que se puedan enmendar? ¿Cómo sería este inicio de año escolar con esta telepresencialidad, Dinora? Gracias por la invitación a este programa tan interesante de acento. El año escolar, para mí, es un año complejo, pero no solo aquí en el país. Es un año complejo a nivel mundial, porque estamos afectados por una pandemia que no es local, es mundial. Y entonces yo he ubicado el año escolar dentro de la cultura de lo posible. Es desde ahí que tendrán que trabajar la cultura de lo posible. Y yo dentro de esa cultura de lo posible estoy esperanzada de que se darán algunos pasos. Quizás no todo, jamás, no todo lo que tendrían que darse, pero algunos pasos se van a dar. Y esos pasos se van a dar con limitaciones de toda índole, porque estamos en un contexto muy complejo, muy complejo. La Entonces, disposición de las autoridades de iniciar el año escolar en estas condiciones en septiembre y luego pasar ya formalmente al 2 de noviembre para que todos los estudiantes tengan un acceso a internet, tengan acceso a computadoras, tengan una laptop, ya los contenidos deben estar validados. Luego está el tema de la integración de la familia. ¿Cómo ve Dinora García Romero esto? desde el principio, cuando hablaban de agosto y hablaban de septiembre, yo sabía que eso era imposible. Y que el iniciar en noviembre, yo lo que creo que el gobierno, él mismo quiere ponerse desafíos, ponerse retos. Pero me parece bien que se inicie en el 2020. Noviembre, sea a mediados, sea a final, porque no sé inclusive si van a poder empezar a principios de noviembre, pero me parece interesante, me parece bien. Hay que iniciar. Es un gran desafío, no solo para el ministerio, sino también para el país. ¿Por qué? Porque si la Organización Mundial de la Salud está diciendo que por lo menos 2 años vamos a tener que convivir con este virus, vamos a tener que convivir con esta pandemia. Entonces, yo creo que hay que lanzarse. Ahora, eso exige una organización máxima, ¿eh?
¿Por qué? Porque precisamente se va a trabajar en un terreno muy complejo. Y yo creo que si a nivel de país los distintos sectores, las distintas fuerzas colaboramos, es que se puede iniciar el trabajo y se va a iniciar con mucha dificultad, porque aquí el sistema educativo dominicano es un sistema precario y ya estamos viendo cómo está económicamente el país, a nivel de salubridad, a nivel económico, a todos los niveles. Hay mucha precariedad. Oye, pero no nos podemos quedar durmiendo. Tenemos que desafiarnos. Y a mí me parece interesante este desafío. Lo que hay que ver, el MINER tiene que saber que no puede trabajar solo. Parece que están conscientes de eso porque ya se han iniciado una serie de reuniones, una serie de iniciativas buscando luces, no solo dentro del ministerio, sino fuera, y ojalá que esta sea la cultura, una cultura de diálogo abierto, una cultura de diálogo sin frontera, una cultura en el MINER de construcción compartida con otros. Y yo creo que así se puede dar, porque en esto, si hay inteligencia educativa, oye, hasta las organizaciones de vecinos hay que involucrarlas, que tienen mucho liderazgo y que tienen una gran capacidad de fidelización en sus comunidades. Ahora, no puede trabajar sintiéndose, como yo he venido diciendo, como si fuera Superman. Pero parece que no, que se han dado cuenta que el saber se construye y que esa construcción plural ilumina y energiza. Además, reinventa la práctica del ministerio y de cualquier ministerio. Sí. Sobre eso quiero hablar en el siguiente segmento porque estamos pasando un sistema educativo tradicional de aula, maestro y pizarra con alumnos a un sistema sin aula, con el maestro, una telepresencialidad y además el hogar como el aula, como centro de atención por parte de los padres con una presencia y una atención obligatoria mayor. Eso lo vamos a hablar en el siguiente segmento cuando volvamos. Dinora, me interesa saber, ¿alguna vez imaginaste o los educadores pudieron imaginarse un escenario como este en que no hay aulas, no hay pizarras, sino un computador, una tableta y el estudiante está sentado en la sala de su casa, en su contexto, en su hábitat natural, que no es el de ir uniformado, acompañado, etcétera? Todos esos elementos, digamos, de poder que están implicados en los estudiantes y en el aula de la escuela o de la universidad. ¿Alguna vez lo imaginaste? Realmente tengo que decir, ser sincera, yo no me lo imaginé. Y yo creo que el mayor porcentaje de los educadores tampoco se lo ha imaginado. Esto es una situación inédita, pero yo encuentro que es una situación tan interesante, porque lo primero es que contribuye a despertar capacidades dormidas. Y además contribuye a salir de nuestro propio círculo. Ya estábamos como todos muy acostumbrados a. Sin embargo, esta situación nos plantea nuevas maneras de enseñar, nuevas maneras de aprender, inclusive nuevas maneras de relacionarnos. Y crear un entorno humanizante desde un contexto muy diferente al de la pura presencialidad.
¿Los maestros dominicanos están en condiciones de incorporarse en este nuevo modelo sin que esto tenga dificultad, genere resistencia? Hemos visto que la ADP ha dicho que sí. Yo lo primero que te tengo que decir es que los profesores tienen capacidad para incorporarse, pero no están preparados para incorporarse. Porque lo primero que hay que trabajar desde el ministerio es la didáctica de la educación virtual, la didáctica de esta telepresencialidad. Eso hay que trabajarlo, porque la didáctica que tenemos ya de siglo es la de la presencialidad. Entonces, este tipo de didáctica, cómo enseñar, cómo aprender en un contexto nuevo como este, eso hay que trabajarlo y es parte de lo que ellos debieron plantear, porque ya debe haber equipos trabajando esto, porque no es solo orientar cómo utilizar la computadora, no, es cómo enseñar desde la modalidad virtual. Y eso tiene su lógica, tiene su racionalidad y tiene también sus procedimientos. Entonces, ¿habría que cambiar los contenidos, Dinora? hay que, así de cambiar, lo que hay es readecuar los contenidos, porque hay contenidos que están ausentes, que tienen que estar presentes ahora. Esto mismo, cuando hablamos de educación virtual, o de educación remota, o de qué sé yo, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Cuáles son las concepciones que se están manejando? Porque te voy a decir una cosa, también en todo esto hay que luchar con el mercado, porque el mercado se está metiendo de cabeza. Y si no estamos atentos, hay una serie de valores que se van a quedar en el lenguaje, pero que no van a llegar tampoco al aula virtual. Cuando hablas del mercado, Dinora, ¿a qué te refieres específicamente? La comercialización de este tipo, la comercialización de este tipo. ¿Comercialización de qué? ¿De textos, libros, computadoras? ¿Cómo se comercializa? La comercialización de equipos, de concepciones, ¿entiende? De ideas que son más factibles para el mercado, pero que son menos humanizantes, de espacios, de entornos. Sabes que el mercado es muy inteligente. Entonces, la educación es lenta para el cambio. Cambia, pero los procesos de cambio son muy lentos. El mercado es más ágil. Entonces, hay que agilizar los procesos de cambio en el sector educación. Y los profesores no están en condiciones. Por eso necesitan una formación no solo intensiva, sino una formación situada. Porque el proceso de formación que yo voy a dar con los educadores que están por NACO o por Piantini no es la que yo puedo dar en Enriquillo, ni en Imaní, ni en Pedernales. Entonces, esta complejidad también abruma a los docentes, pero tienen capacidad y necesitan acompañamiento. Por eso a mí, en todo lo que lanzó el ministerio, me faltó de todo eso que van a hacer. No nos hablaron de cuál era la estrategia ADP Miner, porque la ADP... Estrategia ADP Miner. Sí, ADP Miner. Eso hay que lanzarlo, así como yo digo que voy a comprar tablet y a comprar portátiles y todo eso, porque el Miner sabe que la ADP es una organización que lidera al 95% del profesorado del país y tiene fuerza en ese profesorado. Entonces, la ADP y el MINER no pueden lanzar un año escolar
cada uno con su producto estrella. A mí me faltó ahí una articulación más orgánica en ese lanzamiento, porque me gustaría que en esta complejidad los diferentes sectores colaboremos sin perder la perspectiva crítica, jamás, pero que colaboremos para empujar lo más posible este año escolar, que va a ser un año especial, pero su especialidad lo puede convertir en muy interesante, porque habrá menos elementos tradicionales que pesen. No estoy en contra de la tradición, porque hay valores de la tradición que se tienen que mantener y se van a mantener. Pero tenemos que abrirnos a lo nuevo. A lo nuevo, de acuerdo. Hacemos una última pausa, Dinora, y cuando retornemos quiero que en el último segmento hablemos de otro aspecto que para mí es importante. Esa parte crítica que acabas de mencionar. ¿Qué papel desempeñan las ciencias sociales y humanísticas en esta nueva educación? En un momento retornamos. Las nuevas tecnologías se han visto siempre como, digamos, el aspecto incorporación nuevo que complementa al ser humano, pero que no es tanto humano porque tecnológica. ¿Qué papel representan las ciencias sociales y las humanísticas en este momento en una educación como la dominicana? En esta telepresencialidad o virtualidad, Dinora. Bueno, las ciencias sociales tienen un papel central en esta nueva modalidad de educación. Y eso, los diferentes sectores, el MINER, la academia, tenemos que tenerlo en cuenta. Es muy necesario porque se está creando un problema. Estamos desarrollando muchas habilidades y tenemos jóvenes con unas destrezas admirables, pero hay problemas para pensar. Y hay problemas también para revisar lo que pienso. Y hay problemas para darle direccionalidad a lo que pienso. Entonces, esta nueva modalidad educativa tiene que fortalecer, sobre todo, el pensamiento crítico. Que pensamiento crítico no es destruir, y si destruye es para crear o para recrear. La educación tiene que ser más razonada, pero también tiene que ser más política. Los estudiantes, los profesores, tienen que darse cuenta que esta nueva modalidad exige opciones concretas. Y en este caso, opciones por los más vulnerables, porque esta modalidad es una modalidad excluyente si no se trabaja a fondo. Entonces, las ciencias sociales tienen que ocupar un lugar preeminente. Y yo espero que en el proceso de inducción de profesores y de estudiantes estén presentes las ciencias sociales también. Y que en el proceso de formación general que se va a dar a nivel de país, estén presentes también las ciencias sociales. ¿No te convence lo que dijo Luis Abinader, el presidente de la República, que dijo que cada estudiante dominicano del más apartado lugar va a tener una tableta, una laptop y va a tener también acceso a Internet? Que eso se está trabajando con las compañías de telecomunicaciones y que la educación va a llegar a cada punto del país. ¿No te convence eso? A mí me motiva. A mí me motiva
Pero tú sabes que el convencimiento es más complejo, hay otras variables. Y cuando yo pienso en contextos tan deprimidos que todavía tienen años trabajando y no conocen un baño, no lo conocen un baño, que van es a la orilla del conuco, por ahí, ¿me entiendes? Entonces, pero a mí me motiva y creo que se va a hacer un esfuerzo grande. Pero falta mucho porque es que donde me van a poner la conectividad, no hay agua. Yo no sé cuando lleguen a poner la conectividad, si va a habrá gente viva ahí, porque una de las cosas que necesita este virus es que haya agua. Ahora, sus palabras me resultan a mí motivadoras, esperanzadoras. Para el convencimiento, yo necesito todavía una serie de acciones concretas en previos. En Lo que previos. me estás diciendo que somos una sociedad con una falta de equidad y con falta de acceso a los bienes que se han Sí, producido. Por ejemplo, el tema de la pobreza. Me estás diciendo condiciones de las viviendas en donde hay estudiantes que deben recibir la educación. Si sí. no hay un piso que no sea de tierra o una casa que tenga un acceso a una letrina, ¿cómo es posible que se va a tener un computador y ese computador va a tener acceso a Internet? Estoy interpretando, Dinora. Sí, sí, que sí. Ahora, el presidente dijo también que va a reparar los centros educativos y todo eso. Yo creo que ahí deben incluir eso. Lo que me está preocupando es que hay condiciones que son básicas, elementales, que no la tienen. Y yo no quiero que se queden con el entusiasmo del equipo tecnológico. Yo prefiero, para garantizar la vida, yo prefiero que empiecen en aquellos sitios donde no hay agua, que empiecen conectando el agua. Y donde no hay baño, que le hagan el baño. Y donde el piso es de tierra todavía y que esa humedad quiebra la salud de los niños, que empiecen arreglando esas cosas. Si ahora las aulas van a estar en las casas, ¿va a ser necesaria infraestructura nueva después de que el gobierno ha invertido tantos miles de millones de pesos en escuelas, en centros educativos? Sí, lo que pasa es que la inversión que se hizo, estamos viendo cómo se caen los pedazos de los centros educativos y todo eso. Va a tener, él lo dijo, que habrá reparación, porque el mayor porcentaje de las construcciones no responden. Oye, no responden ni arquitectónicamente, ni responden pedagógicamente. Entonces va a tener que readecuar las aulas y van a tener que invertir ahí. Aunque a mí me parece que la pandemia también nos está llevando a salir de las aulas y trabajar en espacios más abiertos, en espacios más libres. Eso también es una riqueza de esta experiencia. ¿Te imaginas esos niños de la zona rural trabajando encima de la hoja, encima de la lechosa, que no tienen que dibujar la lechosa, ni tienen que dibujar la hoja o cortar el ramo para llevarlo al aula? Creo que hay muchas dificultades, pero hay mucha riqueza en esta nueva experiencia. Y no es que yo estoy muy ilusionada, no. Yo creo que estoy aterrizada, pero estoy tratando de ver qué es lo nuevo y lo interesante que me ofrece esta época, este periodo, esta modalidad para aprender o reaprender. Yo creo que en esa línea hay que motivar al profesorado y hay que aportarle herramientas tecnológicas, emocionales,
pedagógicas. Sí. Me decía Darwin Caraballo, el director ejecutivo de Educa, que el año escolar debe ser no solamente para ir a aprender contenidos, sino también para aprender el proceso, lo nuevo, lo que esto representa en términos de transformación educativa y, digamos, cambio importante en un paradigma distinto educativo para el país. Dinora, muchas gracias. Gracias. Me alegra muchísimo una conversación contigo por tu experiencia como educadora, como rectora del Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda y como, digamos, reflexión de una de las personas que mejor conoce el sistema educativo desde un punto de vista inclusivo. Tus artículos en Acento los lunes son siempre editoriales o textos maravillosos de orientación para mucha gente. De manera que muchas gracias. Gracias a ustedes y Acento que siga adelante. Gracias. Bien, están aportando mucho. Y bueno, me da muchísimo gusto conversar con Dinora García Romero y muchas gracias a los amigos televidentes que nos siguen a través de este canal y a través de las redes sociales y de los canales virtuales que tenemos en las diversas redes. El tema de educación es lo que estamos abordando esta semana, inicio de año escolar y esta nueva perspectiva, este nuevo paradigma de la telepresencialidad en la educación dominicana. Muchas gracias, Dinora. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego.